Ningún negocio es fácil. Todos creen que simplemente porque ves que el tipo tiene una camisa bonita y tiene un celular bonito y tiene un carro bonito, eso se le cayó del Espíritu Santo. Eso es la punta del iceberg. A mí no me enseñaron en la universidad la primera vez que yo tuve que despedir a una persona, pero después de que terminó, que la mujer se fue, yo me puse a llorar como una niña. Relacionarte con el gobierno no es un crimen. Y en Venezuela está satanizado con una palabra muy particular que se llama enchufe. Tú ves a todos los CEOs de todos los presidentes de las empresas más grandes del mundo, siempre terminan reuniéndose con el gobierno. Y tengo fotos, el hombre más rico del mundo, ¿verdad? Arnold, que es el dueño de Louis Vuitton y esas marcas de lujo, con el presidente de Francia, con Emmanuel Macron. O Ana Botín, que es la presidenta de Santander, del Banco Santander, reunida, fotos dándose la mano con Pedro Sánchez. Eso no significa que ella lo apoye. Bienvenido a un nuevo capítulo de Quiero hacer podcast. Bueno. Chamo, ¿te dio miedo? Dije que no. Es que la gente va a empezar a voltear y va a decir, nada, estos panas son famosos, están grabando y la verdad que sí lo son. ¿Qué quieren que haga? Bueno, pero al final, o sea, tú como para hacer algo diferente, creo que todos los que hemos entrevistado, todos han dicho que han hecho algo diferente, pues de una forma u otra hacen algo diferente. Y de hecho, hoy tenemos una persona diferente también. ¿Cómo estás, Miguel? Un placer. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la oportunidad aquí de conversar con ustedes un poco sobre lo que hago, sobre lo que voy a hacer y sobre dónde estamos también, ¿no? A saber un poco de qué está pasando con nosotros, para dónde vamos con el emprendimiento, cómo va el país, para dónde, un poco hacia dónde nos dirigimos, ¿no? De verdad que gracias por la oportunidad entonces de que estemos por aquí. Muchas gracias por venir. Y hablando de dónde estamos en un lugar que Carlos nos trajo y se llama IMB. Ajá, ahí que. Está demasiado chulo, vénganse para acá por favor. Sí. Tienen unos lugares demasiado hermosos. Tienen Total. bastantes libros. Sí, el ambiente es Que súper debería chévere, leer. de hecho. De hecho, venden libros allá, vi el de Jürgen Klarich, venden a la gente, a la mente, no a la gente, y vi otro ahí. Tú que eres emprendedor, tienes que invertir en ti, en conocimiento. Eso es algo muy importante. De hecho, eso es algo importante. Esto no lo debería decir, pero lo voy a decir una vez. Me estafaron hace 8 horas. Carlos tenía razón. ¿En serio? Me metí en una cosa de criptomonedas que no salió bien. Perdí una platita. Solesbot. No, en otra. Se llamaba BTR. ¿Conoces Solesbot? He visto mucho hablando sobre eso recientemente, de que pareciera, no lo voy a decir de primera mano, voy a hablar de lo que he visto en Twitter, que es una estafa piramidal. Bueno, en la que yo estaba fue una estafa piramidal y creo que los que la crearon se llevaron 2 millones, algo así. ¿Sabes que hay un documental ahora en Netflix sobre una estafa piramidal de España que se llama Grupo Zoe? Y explican exactamente, duró 2 años y hubo gente que hizo muchísima plata y a la final todo se vino abajo. Y lo interesante de eso es que las primeras personas que están ahí se llevan mucha plata, pero a costillas de esas últimas personas que son las que terminan perdiendo. Y gente que compró carros, compró casas, compró viajes, o sea. Bueno, de hecho, una de las chamas que estaba en el grupo comentó, yo le saqué una moto y una nevera, algo así, a la aplicación en la que yo estaba. Y los demás todos quedándose, no, nos estafaron, no sé qué, ahora qué hago. Metí toda mi plata ahí. Pero ¿cómo te diste cuenta de que...? Porque la página cerró hoy hace como 8 horas, a las 9 am. Dijeron que estaban actualizándola y no la actualizaron y cerraron la aplicación. Seguro muchos de los que están viendo esto estaban en la aplicación también y perdieron la plata. De hecho, una amiga, la hermana de la que me metió ahí, metió $600 la semana pasada y... Eso que no es nada fácil para una persona tener $600. ¿Qué opinas tú de esas promesas de ganar mucho dinero en poco tiempo? Mira, la gente tiene necesidad. Y nada más que te digan que te vas a ganar dinero fácil, siempre hay alguien que está dispuesto a arriesgarse. Y ojo, eso es también un rasgo emprendedor, el poderse arriesgar o el tener esa capacidad de arriesgarte. Y hay mucha gente que se mete en eso, o sea, porque es arriesgado. Dice, si es dinero gratis, ¿por qué no?
Lo que pasa es que empiezas a tener rendimiento porque normalmente las estafas piramidales tú empiezas a tener rendimiento. Bernie Madoff tuvo 35 años para que se dieran cuenta de que, de que tenía una estafa piramidal. Entonces, hay gente que recibe, las personas que te metieron ahí recibieron. Sacó una moto, sacó una nevera y N cantidad de cosas. Y por eso definitivamente la gente se va metiendo. Es normal. O sea, si te dicen, mira, yo me metí y tengo esto, y tú lo ves, porque me imagino que sabes que tiene una nevera nueva, sabes que tiene una moto, pero te metes tú y entonces casualidad, es un juego de suerte. Sí. Casualidad en ese momento cayó. Esta gente que yo estoy escuchando mucho en Twitter, en X se llama ahora, ¿no? Que es esta gente de Solesbot, o Soulsbot, no sé cómo, Solesbot es como yo lo veo. O sea, es increíble como todo el mundo está hablando de eso y todo el mundo está hablando de que es una estafa piramidal y todas aquellas personas que se siguen metiendo. Porque es que no hay forma. Es igual cuando tú tienes cuando tienes un político que te está dando exactamente en donde tienes un problema. Si tienes un político que te está haciendo campaña y va a hablar contigo, ¿tienes problema de luz? Sí, yo te voy a arreglar la luz. ¿Tienes problema de agua? Sí, yo te voy a arreglar el agua. Entonces, ¿para dónde vas a agarrar? O sea, tienes que votar por eso. Como una promesa, te prometen algo que tú quieres. Te da exactamente en donde tú necesitas. Y si tú tienes $600 guardados y lo que quieres es comprarte un carro y te dicen aquí que tú metes tus $600 y te van a salir 1.500 en 6 meses o en un mes o donde sea, o sea, lo más probable es que tú digas, oye, ¿será que? A menos que hayas caído en muchas estafas o en muchas cosas de esas y ya tengas la experiencia de que te ha ido mal, pero mucha gente se lo mete por primera vez. Y es igualito como un emprendimiento, porque si tú metes ahí es un riesgo que tú estás corriendo, al igual que cuando tú emprendes, porque estás metiendo plata para hacer un negocio que tú no sabes si va a funcionar. Es exactamente igual. Es exactamente igual como cuando votas por un político que te ofreció una cosa que tú no sabes si lo vas a poder cumplir. Porque puede tener muy buenas intenciones, pero el sistema no te deja que eso funcione. Claro. Y eso funciona con todas las ideas de emprendimiento, porque tú puedes tener una idea muy buena, pero que cuando la vas a ejecutar te encuentras con cualquier cantidad de trabas. Claro, claro. Como por ejemplo el entorno. Piensen muy bien dónde van a invertir su dinero para que no pierdan plata. Sí, al final como que yo pienso que el camino difícil, por así decirlo, el camino difícil a corto plazo es el camino fácil a largo plazo. Porque de cierto modo, y de aquí viene una de las preguntas, no sé si tu camino, por así decirlo, del Miguel, no sé, de 20 años a nuestra edad, al Miguel que hay hoy en día, fue un camino fácil o esa estructura o ese camino fue difícil. Cuéntanos un poco más sobre tu camino. Espera, Winner. No sé si te enteraste, pero tenemos una nueva comunidad en Telegram, donde solamente hay ganadores que sueñan mucho pero hacen mucho más. Aquí compartiremos sobre hábitos, novedades del podcast y además reflexiones sobre el libro. Siempre recuerda esta frase antes de darle al botón de suscribirte en el canal. No es tanto lo que hagas ni lo que digas, sino centrarte primero en quién quiero ser. Mira, es muy raro que alguien haya tenido un camino fácil. Pase. Ah, bueno. Han llegado aquí. Llegó el cafecito. Gracias. de A&B. Ya saben para dónde venía a tomar café y juguito de mora. ¿Qué pediste tú? Un té, manzanilla. Gracias. 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 Esta delicia, compadre. Sí. Mira, es muy raro que haya un emprendedor que haya tenido un camino fácil. Eso, así sea que tú tienes un negocio que estalló en el primer momento, pongamos un ejemplo, Facebook. Es un negocio que estalló en un primer momento y digamos que no les dio tiempo de que les vaya mal. Pero todos saben lo que le pasó a los dueños de Facebook, a los fundadores de Facebook en ese proceso. Tuvieron problemas legales, se les cayeron los inversores, perdieron plata, pero se recuperó y es lo que hoy en día es Meta. Todos de alguna u otra forma, ningún negocio es fácil. Todos creen que simplemente porque ves que el tipo tiene una camisa bonita y tiene un celular bonito y tiene un carro bonito, eso se le cayó del Espíritu Santo. Y
eso es la punta del iceberg. Esa persona probablemente tiene 1.500 millones de problemas. Lo que sí tiene es la capacidad de separar una cosa de otra. Y cuesta irte para la casa sabiendo que no tienes cómo pagar la nómina al día siguiente. Y tienes 10, 15, 20 personas que dependen de ti. O que tienes $30,000 en deuda. O que tienes unos inversionistas que están esperando un rendimiento que lamentablemente tú sabes que no va a llegar. Y ojo, esto no significa que tú los estés estafando a ellos, porque algunos pueden decir, bueno, yo invertí en esta empresa y tú no me cumpliste, tú me estafaste. Y lamentablemente no se trata de que tú hayas tenido la intención de estafar, sino que no pudiste. Y sobre todo hay que entender que las personas solas no pueden hacer las cosas. Y hay muchas estafas, hay muchos emprendimientos que lo hacen personas solas. Y eso tiene un impacto en tu salud mental, en la parte física terrible, porque tienes a todo el mundo contra ti. Y eres el responsable de una cantidad de cosas sobre las cuales no tienes control. Si tú vas a hacer un negocio, inevitablemente tienes que lidiar con el entorno. Y tú no tienes control sobre el entorno, tú no tienes control sobre el gobierno. Tú puedes ir a votar y decir, mira, yo quiero que esta persona sea la que gane, pero tú no tienes control sobre quién va a ganar. No tienes control sobre quién es la persona que te va a atender cuando vas a pagar una patente. Y si te trata bien, y si te trata mal, y si no te quiso recibir el pago porque no lo dio, no. Entonces, hay una relación que tienes con el entorno que no tienes control. Y ahí vienen las frustraciones, ahí viene todas esas cosas que de alguna u otra forma afectan. Y esto es como una onda. Tienes momentos buenos, tienes momentos malos. Siempre es así. Ahorita estoy en un mal momento. Y estamos Pero, aquí, compadre, así que claro, pero fíjate una cosa, y eso es, tú me preguntas si el camino ha sido bueno o ha sido malo. Ha sido terrible, ha sido horrible, repulsivo, vomitivo, cualquier palabra negativa que yo te pudiera decir de cuál ha sido mi trayectoria, es una cosa espeluznante, pero es mi trayectoria. Y ahí viene el caso de que tú aceptes, primero, que el camino tiene baches, el camino tiene huecos donde te vas a caer y no solamente te vas a caer, sino que te van a echar tierra encima. Y la capacidad que tú tienes para pararte de eso es la clave de si tú vas a continuar o no vas a continuar. Y el hecho de que tú no puedas pararte, y ahí viene algo importante, el hecho de que tú no puedas pararte no significa que estás mal, de que eres la peor persona del mundo. Porque puede pasar. Hay un momento en que simplemente no tienes la energía, no tienes la salud, no tienes la parte mental, no tienes, o sea, sí, hay 16 personas que dependen de mí. Déjame echar un ejemplo que yo siempre hablo. Y porque es algo que nosotros vemos muy seguido. Las personas que trabajan en radio, yo me acuerdo cuando estaba Luis Chatén, tenía su programa de radio. Era en la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana. Claro, ¿cómo te levantas todos los días con una sonrisa y a echar chistes todos los días? Y se te murió tu mamá y usted al día siguiente tiene que ir a trabajar y tiene que ir a pelar el diente igualito, como que si no hubiese pasado nada, porque es tu trabajo. Entonces, ese tipo de cosas que te afectan de forma personal, eso es el día a día. Y lamentablemente, y eso es algo que yo lamento mucho, las universidades no te enseñan eso. Te enseñan la teoría, te enseñan los papeles. Y sí, tú tienes que saber de eso, claro que sí. Pero a mí no me enseñaron en la universidad la primera vez que yo tuve que despedir a una persona. ¿Cómo fue esa experiencia? Absolutamente horrible. ¿Lloró? No ahí. Pero después de que terminó, que la mujer se fue, yo me puse a llorar como una niña. Ah, ¿usted? Yo ¿Y ella? también. Y no solamente eso, una vez me tocó, fue la segunda vez, en una empresa ya muy grande,
Me tocó despedir a una persona que tenía 30 años en la empresa y no solamente eso, sino que trabajaba en Brasil y lo hicieron venir aquí para que yo lo despidiera. Y era mi trabajo, pues trabajaba en recursos humanos. Y me decía, me tengo 30 años en esta empresa y me vas a decir tú que tienes 6 meses aquí, que ya yo no puedo trabajar aquí. O sea, la parte emocional, eso debería ser formar parte de la educación de una persona en la universidad. Es igual como la educación financiera en el ciclo básico, en la primaria no, en el bachillerato. Saber a la gente cómo administrar el dinero. Sí, te dan algunas, cuando yo estudiaba, no sé cómo es ahora, pero te dan cosas como comercio. Entonces uno veía la contabilidad, debe y haber, esto tiene que cuadrar y todo lo demás, pero educación financiera en general, entender la gente qué es ahorrar, lo que son los gastos hormiga, que tú vas a un café aquí, un café allá, un café más allá y a la final, en el mismo día, gasté $20 en café. Y hay muchas personas que no les enseñan lo que son los impuestos, tampoco. Y no solamente eso, sino que es lo contrario, o sea, te enseñan es cómo evadir impuestos. Hoy en día, a mí, en mi empresa, en mis empresas, tampoco es que yo soy Bill Gates, pero en las empresas en las que yo tengo algún tipo de influencia, conseguir a alguien que te facture, que te haga una factura, es mucho más difícil que conseguir a alguien que no lo haga. O sea, lo que no debería ser es el común. O sea, yo quiero que alguien me haga la factura, porque si no me hacen factura, yo no tengo IVA, no tengo crédito fiscal, y el IVA que yo le cobro a mis clientes tengo que pagarlo. Entonces, oye, la gente no entiende el valor que tiene hacer las cosas como deben ser. Y yo trato, y eso sí ha sido algo que en todas las empresas hemos tratado de tener el mayor cuidado posible, de hacer las cosas como se debe hacer a nivel fiscal, ser responsables con el tema de impuestos. Es irrelevante para qué lo van a usar. Si tú me dices, no, es que yo no pago impuestos porque ellos se van a robar eso. Y se lo van a beber y se lo van a rumbear en otros países. Es irrelevante. Es como darle, no sé si les ha pasado, que tú vas en la calle y hay alguien pidiendo. Y tú dices, yo no le voy a dar plata porque se lo va a beber. O yo no le voy a dar plata porque se lo va a rumbear. Realmente es irrelevante si la persona se lo va a rumbear. Pero si a ti te hace sentir bien, dárselo. ¿Ya? O sea, ¿qué va a hacer esa persona? Ya eso es problema de él. Pero tú se hiciste bien, hiciste tu buena acción del día. Tú hiciste tu parte. Tú hiciste tu parte, exactamente. Sí se lo bebe, sí se droga, eso es aparte. Limítate a lo que tú quieres hacer y lo que te hace sentir bien. Lo peor que puedes hacer que me ha pasado, dentro de ese camino mío de emprendimiento, es hacer algo que no te gusta. Y no, tiene que ser algo que te guste, algo que te apasione. Pero eso no estoy hablando de esas cosas que uno ve desde niño, yo quiero esto, yo quiero lo otro. No, porque hay cosas que a medida que tú vas creciendo te vas dando cuenta que te gustan o que no te gustan. Como por ejemplo hacer un podcast. Quizás tú hace 3 o 4 años no te hubieses imaginado que estuvieses haciendo esto, pero te gusta. Y te sientes bien y le estás sacando provecho y le estás sacando contacto y le estás sacando todo lo que tiene, todo lo que involucra esto. Pero volviendo al tema del camino, en el camino, y eso la gente tiene que entenderlo, va a pasar que te vas a caer, va a pasar que te van a pisotear, y ahí está como tú te levantas. Ya le pusieron un nombre, digamos que toda la vida existió ese nombre, pero que ahora está más Popular. Sí, digamos que popular, que es el tema de la resiliencia. Resiliencia es eso, te golpean, tú te caes. La resiliencia es la capacidad que tú tienes para pararte o para quedarte llorando en el piso. Y ojo, quedarse llorando en el piso, por supuesto, está mal. Pero hay gente que mentalmente no tiene la capacidad de levantarse.
porque fueron muy presionados de niños, porque tienen, qué sé yo, problemas de salud mental, y de salud mental no estoy diciendo que es esquizofrénico, que está loco. Hay personas que tienen depresiones leves, hay personas que tienen depresiones fuertes, y la depresión es una cosa que sube y baja. Entonces, enseñar a la gente o hacerle entender, y cualquier persona que esté escuchándome a mí diciendo esto, sí, escucha y entiende que sí, que se va a caer, pero cuando tú lo vives, no entiendes y dices, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, yo siempre digo, dale duro a la vida, porque la vida te va a dar con todo a ti. Y literalmente te va a dar con todo. Sin piedad. La vida te va a dar sin piedad. Y tú más de una vez vas a decir, ¿por qué esto me está pasando? Y realmente, a ver, te voy a decir otro ejemplo. Nuestros padres siempre tratan en la medida de lo posible de protegerte de que te pasen ciertas cosas. Eso es bueno, pero no del todo bueno. Porque no te prepara para las cosas que te va a dar, para todos esos golpes que te va a dar la vida. Es como una pastilla para el dolor de cabeza. No estás curando el dolor de cabeza, sino una pastilla para solucionar el problema a corto plazo. Yo no estoy diciendo, lanza al muchacho para el mar. No estoy diciendo, deja lo que le pase. No. Siempre es bueno dar consejos. Pero no puedes salir porque... Y lo peor de todo es que en los niños pasa la cuestión, y tiene que haberle pasado a ustedes, de que no te dejan salir, pero entonces lo que quieres es salir. No vas a salir de noche porque te pueden robar. Ah, es que en el día nos roban. Ah, es que no vas a salir con tu novia en la noche. Ah, es que en el día no se hace nada. O sea, no tiene sentido. Maliciosa está diciendo ahí. Pero es que es verdad. O sea, mira, y muchas de las personas que también están escuchando saben que fueron mujeres en su momento, fueron mujeres, no, son mujeres, y que fueron jóvenes, sabían que esas cosas no tienen ningún sentido a la final. A la final no tiene nada, porque las personas que fueron muy protegidas, hoy en día es al contrario. No, yo voy a ser rebelde porque a mí no me dejaron comer cuando estaba chiquito, yo voy a comer todo lo que me dé la gana. No me dejaron beber cuando era chiquito, y ahora yo bebo todo lo que me da la gana. Lo que te reprime en el pasado se nota mucho en el futuro. Y es una cosa natural. No sé por qué, pero es natural. Entonces, volviendo nuevamente al tema, chamo, o sea, la gente tiene que entender, y no lo vas a entender hasta que lo vivas, de que es normal fracasar. El fracaso viene. Y ojo, yo lo digo ahorita con mucha seguridad y digamos, muy elocuente y todo lo demás, pero me las he visto feas. Y es normal, o sea que tú no... Es como el fracaso, y a mí yo lo viví, es como el fracaso de devolverte cuando emigraste. Todo el que volvió cuando emigró. Por todo el que emigró y que volvió a Venezuela, de alguna u otra forma le pasó por la cabeza qué va a decir la gente de que yo soy un fracasado porque yo me devolví y no lo logré. Todos mis 4 amigos de toda la vida, los otros 3 son presidentes y vicepresidentes y directores y tienen su emprendimiento y todo lo demás, y yo soy el único que se está devolviendo a Venezuela con las tablas en la cabeza. Y esa frustración que sientes es una cosa terrible, y eso te limita. Te limita porque no te deja limpiar la mente para lo que vas a hacer más adelante, porque quizás sea mejor. Que yo ahorita, probablemente yo ahorita estoy mejor o estoy peor que antes, es irrelevante, simplemente lo que pasó. Porque si me pongo a lamentarme de todo lo que yo hice y lo que no logré, simplemente me estoy poniendo una barrera para no seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y eso no te lo enseñan. Es más, puro hablando, yo no los dejo ni preguntarme nada. A los niños en Japón, o sea, los niños de preescolar, de primer grado, cosas así, ¿qué es lo que les enseñan? En las escuelas de Japón no hay bedel, no hay persona que limpie los baños. Los baños los limpian los niños. Eso deberían hacerlo aquí. Y no es por oprimir a los niños, que pobrecitos, y que los tienen ahí castigados. No, es porque el niño tiene que saber cómo limpiar un baño.
Ojalá me hubiesen enseñado a limpio baño cuando estaba chiquito. Pero tiene que aprender esas cosas. Y lo aprenden haciéndolo desde pequeño, creando la costumbre, creando el hábito. Los enseñan a tender la cama, los enseñan. Es más, tienen la obligación los papás de mandar a los niños solos, con 5 o 7 años, de mandar al niño solo al colegio. Porque tiene que tener la chispa de poder decir, hay una situación de peligro, voy para atrás. ¿Qué es más importante, Miguel? ¿La teoría o la práctica? Necesitas la teoría. Pero la única forma de que tú entiendas la teoría es con la práctica. A ti te pueden decir cómo hacer una suma, una multiplicación, una división, pero hasta que tú te pongas a hacerla tú, esto va por aquí. Como cuando tú escuchas algo, te hablan de Solesburg. Pero no es hasta que tú te metes y tú dices, esto broma es una estafa. O sea, ya cuando tú estás metido. Yo te puedo explicar muchas cosas. Todas las personas que están escuchándome pueden escuchar muchas cosas y entender, sí, lo que él está diciendo es verdad, sí, lo que él está diciendo es verdad. Pero si no lo has vivido, es difícil que tú entiendas. No significa que lo vayas a tomar mal y que, no sé, o sea, no tengas la capacidad de entender. No tiene nada que ver con eso. O sea, simplemente todo el mundo y tú reaccionas de forma diferente cada vez que ocurre. Hay momentos, imagínate, te hacen un curso para tú saber qué hacer primeros auxilios, cómo actuar durante una emergencia. Cuando viene la emergencia, cuando tienes la persona que se está muriendo ahí, te vas a poner paso número 1, poner a la persona, no, pana, eso es. La universidad lo que hace es darte la base de criterios para tú saber, oye, tener la suficiente, es que la palabra es criterio, para poder saber cómo actuar. Aparte de que cada persona reacciona diferente. Hay personas que hay una emergencia, le pasó algo a alguien y se bloquean. No hacen nada. Hay personas que, y es lo que me pasa a mí, que en una situación crítica, así de tragedia, de emergencia, de gritos y de cosas, yo estoy lo más calmado que tú te puedes imaginar. Más calmado que estoy en este momento. Me pasó que en un avión, aquí en Venezuela, en un avión que no le bajaba el tren de aterrizaje y daba la vuelta así en el aeropuerto y yo veía los camiones ¿cómo se llama? Los carros de bomberos y todo el mundo se persinaba y todo el mundo decía gracias mi Dios y toda esa cuestión y yo ya va, pero déjame ver qué está pasando, vamos a ver qué es lo que pasa, así yo tranquilo. No significa que uno sea mejor o sea peor. La gente se altera y lo que hace es generar más pánico. Entonces no terminas ayudando al final. Incluso puedes empeorar la situación. Muchas veces terminas empeorándola. Cuando a alguien le pasa algo y todo el mundo encima. Es como cuando peleas con tu mamá y ella te está gritando. Entonces tú le empiezas a gritar también. No se va a arreglar, más bien vas a echarle más fuego. Es golpear, te golpean ahí y tú golpeas de vuelta. Te golpean ahí y tú golpeas de vuelta. Acaba de salvar, se acaba de cortar toda la grabación y bueno, nos salvó el que estaba comiendo ahí al lado. Resiliencia. Hay que levantarse. Hay que continuar. Ajá. Esto es un buen ejemplo de ese tipo de cosas. Literalmente un buen ejemplo. Aquí no paramos, papá. Se perdió una plata, se nos cortó el video. Nos falta hacernos los pushes en el piso Pero de A&B. lo importante es hacia dónde lo hacemos de ahora en adelante. No estar pendiente del pasado. Te paras como que si nadie te vio. Como que si nadie te vio. Tú te paras como que si... ¿Sabes qué noto siempre? Cuando una persona se cae y como dice, Eso es lo primero que hace. se para viendo para los lados. Y hace... En cambio, te paras ves, como que si no pasó nada. en cambio ves a otra persona y se cae y se para y se empieza a reír. Y tú dices... "Coño". Eso soy yo. Yo me empiezo a reír. O algunos se caen y no sé, la salvan y que se ponen a hacer flexiones. O abdominales. Cuando hicimos las flexiones, ¿cierto?
No es lo que te pasa, sino lo que hagas con lo que te pasa, compadre. ¿Cómo te levantas? Es así. Mira, no hemos hablado mucho de ti. Entonces, ¿cómo era tu personalidad en el colegio? El pan acaba de hacer como, ¿cómo se llama la película? Que el señor se mete un bocado de comida y se va para el pasado de la nada. Ajá. Él lo hizo pero con el café. No, pero, a ver, en mi caso, yo fui durante toda mi infancia, mi colegio, fui una persona muy introvertida. Súper, súper introvertida. Eh, sí, trataba de meterme en cosas que tuviese que ver con público, teatro, cosas así, pero la verdad es que eran cosas donde me metía en lo mío, en bandas musicales y ese tipo de cosas. Pero ya en la universidad sí hubo un cambio importante de personalidad porque tuve la oportunidad de empezar a trabajar con modelos de Naciones Unidas. De hecho, yo fundé con un gran amigo, fundé una organización en la universidad que duró más de 15 años, donde participaban y organizaban modelos de Naciones Unidas. De hecho, fuimos los primeros que organizamos uno aquí en Valencia. A través en este caso de Unitec, que era la universidad donde nosotros estábamos. Pero participar en eso me dio la posibilidad, primero, de desarrollar el inglés, porque me permitió yo fui hasta Harvard a participar en el modelo de Naciones Unidas de Harvard y poder hablar en público con un poco de gente de Yale, de la Universidad de Chicago, de NYU, de puros bichos que yo me imagino que hoy en día son presidentes y vicepresidentes de empresas. Harvard. Y que en ese momento... ¿Cómo es Harvard? Igual que en las películas. De ahí no Totalmente. salió Mark Zuckerberg, ¿no? Sí. En estos días, Bueno, no se graduó, pero... no sé si conoces a MrBeast, un youtuber. Él dio una clase en Harvard en estos días. Fíjate. Siendo youtuber. ¿Y sabes por qué? Porque no todo es lo que dicen los libros. Ese tipo MrBeast tiene... O sea, mientras tú más famoso te haces, y eso les va a pasar a ustedes, espero que les pase, mientras más famoso te haces, más hate. Viene. Bueno, yo ya tengo una hater. Pero Sí. todo el mundo va a decir, ¿por qué no se peinó? Porque anda con un así. O sea, todo el mundo le va a buscar siempre le van a buscar algo. A mí me van a decir que ese tipo tan gordo que se metió ahí. O sea, siempre alguien le va a buscar algo. Es inevitable. Pero nadie le va a tirar hate a un pendejo. Eso sí se tienen que acordar. Si ustedes fuesen insignificantes, la gente no les para. O sea, si hay hate, es porque algo bueno están haciendo. Entonces tomen el hate como un indicativo, como una métrica, ¿no? Como un indicador de qué tan bien o qué tan mal. Ahora seguro todo el mundo las ama y nadie dice nada, pero siempre ténganlo. Por lo menos en el caso mío, en X, en Twitter, es que mientras más, y también que las polémicas generan alcance. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. No es el caso de TikTok. El TikTok generas alcance de otra forma, pero en lo que es X, Instagram, cuando tienes polémica, ahí es como la espuma. Empieza el chisme, empieza a estalquear a todo el mundo y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nadie que le guste más el chisme que el ser humano. Es mentira el que dice que no. Sí. De alguna u otra forma, alguien quiere saber. ¿Y tú crees que el hate es un indicativo de que estás haciendo algo bien, entonces, en grandes rasgos? O sea, si tú estás recibiendo hate, por ejemplo, nosotros nos pueden decir, y nos ha pasado, pues, que si gente que estudió con nosotros nos decía, ¿vieron que están haciendo? Nos No sé preguntan qué qué broma? están haciendo. ¿Qué están haciendo? Y Es normal, porque Nos dicen que estamos locos. los ven como esas personas que estaban estudiando con ellos. Y ustedes ahorita son otras personas, no son como cuando estaban estudiando. Así te hayas graduado la semana pasada. ¿Te imaginas? Ojalá. Igualito, a mí me puede pasar. Las personas que estudiaron conmigo, que dice él que es un empresario, que es un emprendedor, que se está volviendo loco. Y lo interesante es que ese hate siempre está basado normalmente
está basado en las cosas más mongólicas que te puedes imaginar. Como decir lo que te estoy diciendo, porque este carajo no se peina, porque este tiene ese, no sé, porque tiene ese Yo bigote. ni siquiera sé cómo tengo el pelo, la verdad. Es que es irrelevante y la gente siempre se va a buscar, se va a agarrar de algo, sobre todo cuando no sabe y cuando no conoce. Si tú dices algo, la persona lo va a malinterpretar, pero es porque no tiene el contexto, no tiene la experiencia, escuchó que alguien dijo. O sea, mira, te voy a poner un ejemplo reciente que me está pasando ahorita. Yo hice un hilo sobre non-market strategy, estrategia de no mercado. Eso lo enseñan en todas las escuelas de negocio más importantes del mundo. Significa que todas las empresas tienen que tener una estrategia de no mercado. Una estrategia que no tiene que ver directamente con que tú vendas un producto. Una estrategia que no es tocar la puerta y vender. Tienes que tener una estrategia para relacionarte con el entorno. Desde la persona del condominio, si tú tienes un local, desde la persona del condominio al vigilante que está ahí afuera, que ves todos los días, hasta el gobierno municipal, gobierno regional, gobierno nacional. Relacionarte con el gobierno no es un crimen. Y en Venezuela está satanizado con una palabra muy particular que se llama enchufe. Ah, yo ese chavito. No. Enchufe. ¿Qué significa eso? Que cualquier negocio que sea exitoso automáticamente es un Crimen. enchufado. Sí. Automático. Sí, cierto. Y aquí la gente ve no sé, alguien con un carro bueno, que bueno, en realidad no es un sinónimo de éxito, pues, porque hay gente que tiene un carro bueno Y lo debe, completo. Ajá, exacto. Pero Sí, entonces la sí, gente dice, un enchufado. Entonces, esta estrategia de no mercado significa que tú tienes que buscar relaciones con el entorno, incluyendo el gobierno, para garantizar la existencia de tu negocio. Eso hay que hacerlo. Y tú ves a todos los CEOs todos los presidentes de las empresas más grandes del mundo, siempre terminan reuniéndose con el gobierno. Y tengo fotos de el hombre más rico del mundo, Bernard Arnault, que es el dueño de Louis Vuitton y esas marcas de lujo, con el presidente de Francia, con Emmanuel Macron. O Ana Botín, que es la presidenta de Santander, del Banco Santander, reunida, fotos, dándose la mano con Pedro Sánchez. Eso no significa que ella lo apoye, pero estás en una encrucijada de dos vertientes. O te relacionas o no te relacionas. Y el resultado es o creces o cierras. Y el mejor caso de eso, lamentablemente, y probablemente haya hate por eso, pero el mejor caso es RCTV. No mantuvo una relación, o los principios estuvieron por encima de la sostenibilidad del negocio y lamentablemente el negocio ya no está. ¿Ellos cerraron? Los cerraron. RCTV le quitaron la concesión, entonces cualquier cantidad de gente perdió su empleo y esas cosas. Entonces la gente dice que Cisneros era un enchufado porque salía hablando con Maduro, o que Elon Musk es un enchufado porque se reúne con Milei. No tiene nada que ver con que seas enchufado. Tú necesitas tener una relación con el gobierno, sobre todo cuando eres una empresa muy grande. Necesitas relaciones con las cámaras, con los gremios, con los colegios profesionales, colegios de ingenieros, colegios de contadores. Eso es necesario. Eso no significa que seas un enchufado, y eso ocurre en todo el mundo. Pero aquí, el que tú tengas algún tipo de acercamiento con el gobierno, te tildan de enchufado, te hacen una campaña. Y está mal visto por la sociedad. Está mal visto. Es posible que sí, que haya muchos que hayan utilizado esas relaciones con el gobierno de la forma incorrecta. Claro que sí. Pero tú necesitas tener una relación con el entorno para poder decir que tu empresa va a ir adelante. Yo recuerdo que en el posgrado me hacían una simulación donde tú tenías que administrar una mina en el Amazonas. Y tú tenías que lidiar con la comunidad indígena que estaba en el sitio,
con el gobierno municipal, con el gobierno regional, y todos por todos lados pidiéndote cosas, y todos por todos lados con sus necesidades completamente diferentes, y no solamente con ellos, sino que tienes un jefe en la oficina central, tienes unos accionistas, tienes unos inversionistas, tienes el banco que te prestó el dinero para hacer eso, y con todos tienes que lidiar, y a ninguno de ellos le vas a vender lo que vas a sacar de la mina. Entonces, el ser emprendedor no es solamente la idea que tú tienes, que es una maravilla y que le vas a resolver el problema a todo el mundo, sino que viene todo eso alrededor. Imagínate el caso de Cachea, recientemente. Tienes un negocio que explotó, ¿cierto? A finales del año pasado. Hoy, precisamente hoy, están anunciando 6 y 9 cuotas. Tenían solamente 3 cuotas, hoy están anunciando que son ahora 6 y 9 cuotas solamente para compras online. Pero ¿qué dijo todo el mundo cuando ese negocio explotó? Enchufado. Estás enchufado. Claro. Pero ustedes no se imaginan, o nosotros no nos imaginamos, cómo ha tenido que manejar esa gente, en este caso Pedro Vallenilla, que es el founder, uno de los founders de Cachea, cómo ha tenido que manejar toda esa situación. Y no solamente eso, sino que tienes entes que quizás están viendo a ver si tú estás cumpliendo con las regulaciones que normalmente están para la gente que presta plata. Y ojo, Cachea no presta plata. El que presta plata es el comercio. O sea, el que está financiando es el comercio. Cachea lo que hace es el proceso de intermediación, de que te pone en contacto el cliente con el comercio. Pero de repente Sudeban puede decir, mira, epa, esta gente está metida en una cuestión financiera, yo tengo que meterme ahí. Y hay que manejarlo. Y todas esas relaciones, todas las empresas grandes tienen una gerencia o una persona que está encargada de las relaciones con el gobierno, que le llaman algunos relaciones institucionales, otros le llaman relaciones públicas, pero de alguna u otra forma alguien va a tener que relacionarse con el gobierno. Porque no estás solo, no vives en una burbuja. Siempre vas a tener de alguna u otra forma que hacer. Y es normal, y hay que manejarlo. Una pregunta, ¿y qué opinas de los impuestos? O sea, es decir, hay sitios donde quizás he visto en redes sociales que quizás unos emprendedores, unos empresarios pueden decir que pueden ser un poco altos, etcétera. Mira, los liberales dicen que los impuestos son un robo. Y ojo, tienen una explicación de por qué es un robo. Pero aquí en Venezuela en general. Los liberales, las personas que son de las tendencias liberales. Sí, en general, exacto. Como por ejemplo, y el mejor ejemplo ahorita de eso es Milei. ¿Ok? Y él mismo lo explica, Milei lo explica, dice, ¿por qué es un robo? Porque si yo no quiero pagar impuestos, me ponen unas multas. Y no solamente me ponen unas multas, si yo después me ponen las multas y no las pago, ¿qué va a pasar? Van a venir unos nacionales y me hagan, bueno, en el caso de Venezuela, y me van a meter preso. Entonces, realmente a ti te están sacando el dinero por la fuerza. Eso no es exactamente como yo lo pienso. Yo pienso que es necesario que el Estado tenga un ingreso para poder hacer el trabajo que necesita de estructurar la sociedad. Ejemplo rápido. Estamos en una comunidad, un poco de gente, tenemos unas casas y no tenemos calle. Hay que poner la calle. ¿Tú puedes poner la calle? No, yo solo no voy a poner la calle. Claro. Tenemos que ponerlo entre. No, yo no voy a poner tampoco. Lo pones tú. Este tiene plata, ponlo tú. Nos matamos entre todos. Entonces necesitas a alguien que haga la calle. Pero esa calle no la va a pagar el Espíritu Santo. Alguien tiene que pagarla. Lo pagan los mismos que están ahí. Entonces alguien tiene que recaudar. Pero al tipo que recaude hay que pagarle. Porque no va a hacer ese trabajo de gratis. Y el que hace la contratación de la constructora, y el que hace el pago, y el que hace la compra, y el que hace. Entonces se va haciendo todo un sistema en lo que hoy en día es un gobierno que se va haciendo cada vez más grande y que cada vez tiene ingresos de forma diferente. En el caso de Venezuela se supone que el ingreso principal es el petróleo, pero no debería. ¿Y si no tenemos petróleo?
Haití o cualquier otra. O sea, que tú me digas qué pienso yo. Bueno, no, el impuesto es algo que hay. Hay cosas que nosotros no podemos controlar. Y necesitamos calma para esas cosas que no podemos cambiar. Y tú como economista, porque yo he estudiado, he visto videos en YouTube, he leído también que muchos economistas, ellos dicen que al aumentar los impuestos, hacen que las empresas privadas, por ejemplo, no quieran meterse tanto en el mercado. Al no haber tantas ofertas de, por ejemplo, lugares así de café, lugares, panaderías, hace que el precio suba. Porque claro, o sea, si nosotros somos los únicos que tenemos un podcast, nosotros vamos a cobrar o vamos a estimar nuestros servicios como nosotros nos plazca, no dentro de un mercado donde quizás vemos a otra persona con un podcast que quizás cobra tanto por tal servicio y nosotros nos podemos regir en base a eso, o sea, en base al mercado que ya hay. Un mercado imperfecto y un mercado perfecto. Mercado perfecto. No. ¿Cuál es que es? Mercado imperfecto. Lo que pasa es que no hay, o sea, el mercado perfecto no existe, es una teoría microeconómica o macroeconómica también. La microeconomía se basa en muchas suposiciones, la macroeconomía sí es lo que el gobierno, lo que sucede a nivel de gobierno. Pero, a ver, el concepto en este momento es, de eso que me estás diciendo, y es una de las cosas más infalibles que existe, que es la ley de oferta y demanda. Ahí aplica eso. Si hay pocos podcasts, tú tienes la capacidad de cobrar. Si cualquier producto que tú vayas a ofrecer como un café como este, no puedes ponerle el precio que tú quieras, es que el precio no lo ponen los costos. Eso es algo que me cuesta a mí mucho en Twitter hacerle entender a la gente. Yo voy a montar una cafetería, entonces yo voy a sacar cuánto me cuesta la leche, cuánto me cuesta el café, cuánto me cuesta. Y en base a eso yo voy a poner el precio. Pero ¿cómo sabes cuánto cuesta o sea, cuánto le vas a pagar a la gente? A mí me encantaría pagarle a la gente $1 millón mensual. Y para yo poder pagarle $1 millón mensual, el café tiene que costar $50.000. Entonces, no lo ponen los costos. El precio lo pone el mercado. El precio lo pone quien te lo va a pagar. Cuando la gente dice, es que esto yo lo consigo en Miami en 10 centavos de dólar y aquí me cuesta $2. ¿Tú crees que si el venezolano no tuviese para pagar los $2, esto costara $2? No. Si el venezolano no lo paga, ¿qué tiene que hacer con esto? Bajarlo de precio. Bajarlo de precio o lanzarlo para la basura, guardarlo Claro. o meterlo donde no da el sol. Entonces, cuando te comparas con, no, es que yo en Miami, no es que yo en Madrid lo veo en este precio. Ana, no tiene nada que ver, son situaciones diferentes. ¿Sabes lo complicado que es hacer negocios en Venezuela? ¿Sabes lo complicado que es montar una empresa en Venezuela? En Chile, para poner un ejemplo, ni siquiera necesitas estar presente en Chile para poder hacerlo. Tú puedes abrir la empresa online, puedes abrir la cuenta del banco online y puedes empezar a operar completa y absolutamente online. En 5 días tú puedes estar operando una empresa en Chile. Y aquí hay, no sé cuál es el número, ponle 14 trámites que tienes que hacer para poder tener una empresa. Y aparte de los 14 trámites, hay un poco de dólares que están metidos en el medio, ¿no? Entonces, y aparte de eso, entonces este centro comercial tiene que tener una planta. Porque no puede estar 4 horas al día. Esto no se puede dar el lujo de estar 4 horas al día apagado. Sin electricidad. Entonces, ¿cuánto cuesta la planta? ¿Y cuánto cuesta el gasoil? Entonces, no puedo comparar la situación en la que está Venezuela con todo lo que está pasando en el resto del mundo. Es imposible. Tengo 4 horas sin luz, me ponen luz 2 veces a la agua 2 veces a la semana, y pasan cualquier cantidad de cosas que en otros países no pasan. La inseguridad, necesito un vigilante. O sea, pasan cualquier cantidad de cosas que te hacen que tus costos sean mucho mayores. Pero a la final, yo quiero que esto quede claro. El precio que tú pones
es el que la gente puede pagar, no el que tú crees. A mí me parece que mi trabajo cuesta $100 la hora. Eso es lo que yo creo. Y pues es probable que haya gente que lo pague. Pero hay gente que no. Y todo depende de lo que tú quieras. Si yo bajo el precio, lo más probable es que tenga muchas mayores ventas. Fíjate el caso de Netflix ahorita que empezó con el tema de la geolocalización y que no te permite repartir la clave por Entre ahí. varios. Ellos fueron muy inteligentes porque un plan te costaba $12, $12.99 creo, $11.99. Pero entonces pusieron lo de la geolocalización y para Venezuela específicamente bajaron los planes hasta $3.99, o sea, $4. Aquella persona que se chuleaba una clave con $4, lo más probable es que no tenga necesidad de chulearse nada. Se abre su cuenta y se paga su cuestión. ¿Quién gana? Netflix. Netflix. Bajó los precios. Y me vas a decir que bajó los precios. Es que antes nos estafaba porque nos cobraba 12. No, pues cobraban 12 porque eso era lo que la gente le pagaba. Y al final lo que hace una empresa es dar empleo, porque al final está beneficiando a la sociedad, o sea, por su servicio, por su producto, está beneficiando tanto a la sociedad como al contratar empleados porque se expande la empresa. A todo el entorno. A todo el entorno. A los clientes, a los proveedores, a los empleados, al gobierno porque paga impuestos. Entonces todos de alguna u otra forma son beneficiados por eso. Entonces, en resumen, los precios no los ponen los costos, los pone el mercado. Es oferta y demanda. Nos puede no gustar, podemos no estar de acuerdo, pero eso no significa que no sea así, porque es así. ¿Por qué la ley de costos y precios justos no funcionó? No sé cuál es eso. La regulación, ¿te acuerdas? La Lo del regulación 30% de la ganancia. que habían, por ejemplo, el pan era regulado, la harina te la tenías O sea, que vender a tanto. A ti te decían, Eso no era había como una en el ley. 2019. No, eso es mucho antes, 2014, creo, más o menos. A ti te decían, tú para el producto que tú estás vendiendo, tú tienes que sacar todos tus costos. Y a ese costo, después de que lo sumas, tienes que agregarle el 30%. Y eso es lo que tú le vas a cobrar al cliente. No, eso no es lo que cuesta. ¿Por qué habían bachaqueros? Porque te vendían una harina pan, te la vendían en 10 bolívares y en la calle la vendían en 100. ¿Por qué la gente la compraba en 100? Que no había. Porque no había. Es inevitable. Aunque no lo queramos, la ley de oferta y demanda funciona. Y es así. Bajas el precio, aumenta la demanda. Subes el Aumenta la precio. demanda, baja el precio. Claro. Entonces, eso, por ejemplo, eso lo he visto en muchos países, que hay muchos países que le dan muchas ventajas a las personas para abrirse una empresa, para sacar sus productos, sus servicios, hacer todos los procesos mucho más fáciles y que haya más personas dispuestas a emprender. Y eso hace que haya mayor competencia y que todo ese sistema funcione. Por ejemplo, yo te iba a preguntar algo, y era una pregunta que creo que te parece ahí bastante interesante. ¿Qué opinas sobre la economía en los países nórdicos, donde yo sé que es mucho más fácil emprender que en los países latinos, por ejemplo? ¿Qué opinas sobre esos cambios, pues? Mira, para mí hay una razón por la cual hay cierta dificultad. No la justifico, pero entiendo que hay una razón para una cantidad de trabas que te ponen para poder hacer una empresa. Y la primera de ellas, o la más importante, es lavado de dinero. Mientras más fácil tú haces el proceso de establecer una empresa y de establecer una cuenta bancaria y todo ese tipo de cosas, más fácil se hace el proceso de lavado de dinero. Tú ves en cualquier parte del mundo, la mayoría de las partes del mundo, que ir a notariar un documento es una de las cosas más sencillas del mundo. A mí me pasó en Chile. En Chile tú vas, necesito notariar un documento, son 2.000 pesos, bueno, ahorita debe costar más. 2 lucas, $2, van, te lo firman y ya. Y aquí un proceso para notariar un documento es todo un proceso y de costo.
Entonces, también hay un tema de idiosincrasia, hay un tema de costumbres, hay un tema de cultura en el que se fomenta la informalidad. No vamos a decir que los venezolanos no son emprendedores, claro que son emprendedores. Y en la época oscura, 2016-2020, en ¿cómo se llama? Los años oscuros, como yo les llamo, 2016-2020, mucha gente tuvo que ingeniársela. Y probablemente usted o su familia o sus padres alguien emprendió algo, alguien vendió algo. O sea, el venezolano ha tenido que ser emprendedor. Todas esas personas del gobierno que ganan hoy en día lo que ganan, algo están haciendo. Entonces, no se fomenta ese emprendimiento formal porque se complica. Ahora, y esto no es propaganda política, no quiero que esto se malinterprete como propaganda política. El gobierno de Carabobo y el gobierno municipal de Valencia, ambos tienen programas donde te ayudan a formalizar tu negocio. De hecho, creo que se llama jornada de formalización, donde a través de la gobernación, a través de la alcaldía, te dan todo lo que tú necesitas para poder, y es sin costo, para emprendedores que ya tienen su negocio y que lo que van es a formalizarlo. Y eso está bien, pero eso es una fracción de lo que se necesita. Yo pienso que es bueno que hagan algo, pero todavía falta muchísimo más. Es reducir la cantidad de trámites. No puede ser, verlo de esta forma. Yo te dije que tenías que hacer 14 trámites, quizás son más, quizás son menos. Pero que tú te tengas que inscribir en el registro mercantil o que tengas que meter tu empresa en el registro mercantil, pero que también tengas que ir al CENIAT y también tienes que ir a al SACS, tienes que ir a Sencamer, tienes que ir a el ministerio, al INSACEL, tienes que ir a todos esos organismos a registrarte, cuando puede haber una información centralizada que todos los ministerios o todos los organismos del gobierno pudiesen accesar. O sea, y es una cosa muy sencilla hoy en día. Entonces hay un sistema del gobierno, repito, esto no es propaganda política, pero yo suelo hablar de las cosas buenas, así como también hay muchas cosas que no deberían ser. Tú sabes, un sistema que a mí me parece que funciona a la perfección, o sea, que es súper completo y que maneja información de todas y cada una de las, pero bueno, de la mayoría de las personas. Patria. Y ojo, Patria existe en todo el mundo. La gente cree que el carnet de la patria es simplemente una cuestión política. No, en Chile existe igualito y se llama Registro Social de Hogares. Te ven cuánto ganas, te ven dónde vives, te ven... Porque es necesario. Quizás el gobierno, en el caso específico de Venezuela, le da un uso que quizás no es el mismo que es en Chile. Es diferente, pero te permite analizar ingresos. En Patria te hacen encuestas muy regulares sobre qué es lo que la gente tiene en su despensa. Y eso ayuda para el tema de políticas públicas. Entonces, en teoría está muy bien. Ese no es el que pones el dedo en la huella, algo así. Ese es el biopago. Pero ese también funciona. Eso es lo que llamaban el carnet de la patria, que hoy en día se llama el sistema patria. El nombre quizás no es lo que nos gustaría, pero es algo que existe en todos los países. En los países nórdicos existe un registro donde tú tienes información demográfica de cuánto gana la familia, dónde tienes a tus hijos en el colegio, cuáles son tus gastos médicos. Sí, los apartados socioeconómicos. Ahora, que tú me digas que los países nórdicos son socialistas y funcionan y tienen, yo diría que son socialistas de nombre, y eso pasa, tienen políticas que están enfocadas en lo social, lo cual a mí, en mi parecer, no es malo. Una cosa es que
que te lo den y otra cosa es que te entrenen para que tú, es como dicen, no es lo mismo dar el pescado que enseñarlo a pescar, ¿sí? Pero esos países tienen una forma de funcionar que no es del todo con el concepto socialista, pero que funciona. Noruega, por ponerte un ejemplo, tiene el fondo soberano más grande del mundo, que fue por petróleo. Y Noruega tiene un tercio de lo que tiene Venezuela en términos de cantidad de petróleo. ¿Por qué no puede ser Venezuela un fondo mayor al de Noruega? Bueno, problemas técnicos, ahora tenemos el micrófono en la mano. Cosas que pasan, chavales. Mira, esta pregunta es algo que tengo siempre dudas y es, para que una economía de un país funcione, tienen que venir extranjeros, o el extranjero, no sé, Estados Unidos, Colombia, los países de afuera de Venezuela tienen que ingresar dinero de ellos a Venezuela. O una economía puede funcionar nada más Venezuela con su propio dinero. No creo que sea así. Si tú tuvieses un switch donde nosotros pudiésemos decir, hoy se hacen, no sé el número exacto, me disculpan si no es el número, es un ejemplo, 800.000 barriles de petróleo y yo quiero mañana hacer y hacer 3 millones de barriles y que ingrese el dinero suficiente para 3 millones de barriles al país, es probable que no necesites eh, inversión extranjera. Pero si tú no tienes la plata que se necesita para poder llevar adelante los cambios de infraestructura, sobre todo, que es lo que hace que se mueva la economía, eh, es complicado. Y el mejor ejemplo de eso es China. Chile. China. China, el milagro económico, sí, tenían muchas fábricas y fabricaban y exportaban, pero realmente el milagro económico dentro de China fue infraestructura, fue construcción, porque hicieron que los bancos prestaran unas cantidades grotescas de plata para que se fabricaran edificios y se fabricaran casas y se fabricaran puentes y se fabricaran trenes y se compraran aviones y se compraran cosas, donde no hay problema en China porque tienes consumo interno, tienes 1.300 millones de chinos que necesitan hacer esto. Pero cuando tú comparas China con India, que China tiene más, India tiene más, creo que es 1.400 millones. O sea, es mayor, la población es mayor que la de China, pero la gente en India se está muriendo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es infraestructura. Eso significa que el gobierno chino, con todo lo que salía de exportación, lo que hacía era traerlo al país y invertir en infraestructura. Y eso formaba una base que movilizaba toda la economía. Hablando de Venezuela, si hace falta que alguien venga e invierta, sí. Sobre todo porque, en mi opinión, la administración privada de los servicios públicos es necesaria, es una necesidad. No me acuerdo quién fue el que dijo, creo que fue Margaret Thatcher, pero no fue uno de esos pensadores, filósofos, economistas. Eh, Decía, tú le das a un gobierno para administrar el Sahara y en 5 años se quedan sin arena, porque lo mal administran y se quedan sin arena, dejan el desierto sin nada. El Estado en general es muy mal administrador. Y eso no es algo de este gobierno, ni es generalizado en los gobiernos. Como los pobladores de Venezuela. ¿Ah? Son malos administradores como los pobladores de Venezuela. Sí, la mayoría. Entonces, yo pienso que la administración privada de los servicios públicos es necesaria. Es posible que exista, hay casos de empresas públicas que son eficientes, como es el caso de la EPM en Medellín, en Colombia, Empresas Públicas de Medellín. Es un organismo del gobierno de Medellín que administra los servicios públicos y que dicen ser una empresa muy eficiente. Y funciona como toda una empresa privada. Pero sí, es necesario capital extranjero para poder balancear. ¿Sabes qué?
Sabes que las empresas tienen estados financieros, ¿cierto? Y el estado financiero del gobierno es la balanza de pagos. O sea, tú ves cuánto entró de afuera y cuánto salió, cuánto importaste y cuánto exportaste. Si eso es mayor lo que importaste que lo que exportaste, hay déficit. O sea, falta plata. Y el déficit se financia con plata. Y esa plata tienes que sacarla de algún lado, de préstamo, de emisión monetaria, de él. Y en el caso específico de Venezuela, o por lo menos yo lo veo así, quizás estoy equivocado, sí sería bueno tener una administración, aunque sea mixta, gobierno público-privado, administración de los servicios públicos, para que haya eficiencia en la administración de servicios públicos. Tú ves, por ejemplo, el caso eh, de la electricidad. ¿Sabes la cantidad de plata que se necesita para poder levantar el sistema eléctrico? Está calculado, creo que son, si mal no recuerdo, son algo así como 13.000 millones de dólares. Y ojo, eso no es, mira, aquí tengo 13.000 millones, resuelve la cuestión, ¿no? Eso no es así. Pasarán años. Con los 13.000 millones en la mano, pasarán años para que eso pueda levantarse de nuevo. ¿Y Valencia qué es para arreglar Valencia? No, Posible. no, yo no lo sé. Pero sí, se necesita un poco de inversión extranjera para eso. Pero también tú te puedes preguntar cómo va a ser Colombia para invertir en Venezuela cuando Colombia también tiene su set de problemas. O cómo nosotros hablo de Venezuela, cómo vamos a ayudar a invertir en otros países, como lo hicieron por lo menos hace unos años con las Islas del Caribe. No, que Venezuela va a invertir o sea, si estamos en este nivel de caos aquí adentro, es como que me dijera que Haití va a invertir en República Dominicana, o sea, o que Haití va a invertir en Cuba. No es por el hecho de que sean países pequeños, es porque Haití tiene una cantidad de problemas internos que no puede estar metido en otras cosas. Entonces, aquí mi visión muy particular y muy controversial, hay que exprimir hasta más no poder el petróleo. Ahorita, ahora, justo ahora, right now, hay que exprimir el petróleo porque es finito y porque todo el mundo se va a adaptar a cosas que no tengan que ver con hidrocarburos. Y cuando todos los carros sean eléctricos, cuando no se necesite gas, sino que todas las cocinas sean eléctricas, ¿qué va a hacer Venezuela con su petróleo? No puede hacer nada, si ya no lo necesitan. Claro, o sea, ¿a quién se lo va a vender si no lo está demandando No hay el demanda, mundo, pues? no hay demanda. Entonces hay que sacar, que eso fue lo que hicieron los Emiratos Árabes, tanto Dubái como Dubái como Abu Dhabi, sacaron lo que más pudieron a toda máquina, sacaron todo lo que pudieron y lo invirtieron en infraestructura y en sistemas que hicieran que el país se pudiese mantener sin necesidad de utilizar el petróleo. Y hoy en día el petróleo es una cantidad muy baja del PIB de cada uno de los Emiratos. Porque se ocuparon, o sea, ahorita en el caso de Dubái es el turismo, en el caso de Abu Dhabi es otra cosa, no me acuerdo qué es. Pero no dependen del petróleo. Entonces, mi visión es que hay que exprimir el petróleo tanto como se pueda en este momento, crear un ecosistema o crear un ambiente donde puedas tener un ingreso que no dependa específicamente del petróleo, porque es finito, industria, fomentar las industrias, fomentar otros tipos de, qué sé yo, minerales, cosas, por lo menos el cobre, que es ahorita una de las cosas que más se necesita, porque si los carros son eléctricos, yo recuerdo haber visto en algún lado que un carro eléctrico necesita 10 veces más cable
10 veces más cobre que un carro de combustión interna. Eso significa que necesitan bastante cobre y ahí tienes el precio del cobre actualmente. ¿Y quién es uno de los más beneficiados con el tema del cobre? Chile. Y el precio lo que ha ido subiendo. La gente demanda y demanda y demanda más cobre. Entonces, yendo para otro commodity, te voy a poner otro ejemplo. Y eso voy a hacer una presentación ahorita a final de mes, donde voy a hablar un poco del desempeño, la competitividad de Venezuela en ciertos rubros que tienen que ver con alimentos. No tiene sentido de que nosotros digamos que tenemos el mejor cacao del mundo y que el exportador número uno de cacao sea Costa de Marfil. Si tú me dices que el mayor exportador es Francia, bueno, Francia, pero, o sea, no puede Venezuela contra Costa de Marfil en cacao. Te pongo otro ejemplo. El mayor exportador del mundo de cambur, banano, plátano en Latinoamérica es Ecuador. No tenemos nosotros suficientes plátanos para poder competir con Ecuador. O sea, es una de las industrias que está ahorita surgiendo muchísimo más que otras, sobre todo lo que es exportación. De hecho, creo que ahorita recientemente nos convertimos en el segundo exportador en Latinoamérica más importante de camarón, de camarones. Y el número uno es Ecuador. Entonces, si tenemos todas esas capacidades, ¿por qué nunca se ha hecho? Lo del cacao no tiene, para mí no tiene explicación. Quizás yo no lo sé, quizás hay una razón de que, no sé, no hay suficientes tierras, la tierra es muy irregular, no se pueden dar el nivel de cacao que se necesita, o sea, la pureza, la calidad del cacao no se puede dar en grandes cantidades, no es escalable. Puede ser, pero oye, algo tenemos que tener. Hay mucha gente que dice que el café venezolano es muchísimo mejor que el café colombiano, pero ellos son los reyes del café. ¿Por qué nosotros no hemos hecho eso? En esta presentación que voy a hacer ahora a finales de junio, hay una persona que va a hablar. Que es Como una conferencia, sí, son unas jornadas de actualización en calidad de alimentos. Son pero personas que es público, privado. son unas conferencias privadas, o sea, hay que pagar. Ajá. Hay una de esas personas que va a hablar, que es un consultor, es argentino, tiene varios años en Venezuela y ha venido a ser consultor de las personas que cultivan y cosechan materia prima para las empresas. Y él dice que el nivel de tierra que se tiene en Venezuela para poder hacer cosas como soya, que la soya, por lo menos en Argentina, es un commodity que es muy importante. Y en Brasil también. Resulta que la soya se usa para una cantidad de cosas que nosotros no nos imaginamos. No es para hacer la salsa de soya del sushi. Este, y él dice que está la capacidad de poderlo hacer, pero nadie se anima. Para mí el peor caso es el del cacao. Para mí no tiene sentido de que el mayor exportador de cacao sea Costa de Marfil, sean países africanos, cuando nosotros tenemos el mejor cacao del mundo, que lo dice todo el mundo. Te digo otro caso, el cocuy. Es prácticamente, no voy a decir que es lo mismo porque me van a decir, ¿cómo va a decir él que el cocuy es lo mismo que el tequila? Es prácticamente lo mismo. Es la misma planta en una condición climática diferente. Quizás tiene un genotipo, algo del genoma, qué sé yo, del ADN de la planta es un poco diferente, pero en la práctica es lo mismo. Y la manera de hacer el cocuy venezolano es, o sea, tenemos cocuy que es muchísimo mejor que la mayoría de los tequilas mexicanos. Ojo, hay tequilas mexicanos que son que te mueres. Pero ¿por qué entonces el número uno en el mundo, la gente conoce tequila, pero la gente no conoce cocuy? ¿Y qué dice el venezolano del cocuy? Por ahí va. ¿Qué toman los borrachitos de la calle? Cocuy de penca. Cocuy de penca. O sea, para nosotros los venezolanos, el cocuy, que es una cosa que sí, para el que sabe de eso, te puede decir que es una cosa espectacular,
Para nosotros eso es lo que toman los borrachitos en la calle. Entonces, no hay ese, dentro del venezolano, no hay eso de sacar las cosas nuestras para adelante. Y es necesario, y se necesita plata para eso. Bueno, yo siempre pienso de 2000, en la época oscura, de 2016 a 2019, lo que había era importación. Todo el mundo traía todo de afuera, Y sin ojo, sentido. en ese momento era normal y era necesario. Si no importaba, la gente se moría. Pero porque yo nunca he entendido por qué no hay producción interna aquí. O hay muy poca producción interna. Porque no están las condiciones. Si para hacer una cosa tú necesitas 17 trámites, si las empresas grandes tienen fiscalizaciones constantes, yo no estoy diciendo que no se fiscalice, hay que fiscalizar, pero cuando se hacen tan constantes que las empresas están prácticamente dedicadas a las fiscalizaciones, o sea, no se dan ciertas condiciones que se necesitan para poder tener un ecosistema de negocios que Sí, fomente la no, producción. no se, ajá, exacto, no se incentiva el No, emprendimiento. no. El emprendimiento no. O sea, el emprendimiento hablando de empezar de cero, pero las empresas grandes que tienen la capacidad de invertir, muchas de ellas no se van a animar. Te digo una empresa que se la jugó, se arriesgó, invirtió y perdió. General Motors venezolana. En el 2006-2007 montaron su planta de camiones ahí en Mariara. Tenían su planta principal en la zona industrial, montaron la planta de camiones y empezaron con 2 plantas. Es la única conservadora de Venezuela que tenía 2 plantas. ¿En dónde están las 2 plantas al día de hoy? Cerradas. Quebraron. Claro. Entonces, tenemos mucho potencial, pero lo que hay es que tener un ecosistema que fomente. Ahorita tenemos el mercado de valores, que ha mejorado muchísimo. No sé si han visto. Incluso ahorita tú puedes a través de una app, hay ciertas casas de bolsa donde tú te registras online y puedes comprar una acción. De hecho, hay un fondo que se llama Venezuela Mobility Ventures, donde invierten en startups de movilidad, como por ejemplo Ridery, como por ejemplo Busi, que es esta de los camiones. Hay una que se llama Volti, que es de scooters. ¿Sabes cómo es Lime? Que es una de scooters que hay en Estados Unidos y en varios países. Este, están invirtiendo en Venezuela para que ese tipo de startups funcione. Entonces, sí se están haciendo muchas cosas. Yo pienso que sí han hecho un buen trabajo este último año y medio, en estabilizar el tipo de cambio, en estabilizar, en cierta forma, estabilizar la inflación, y eso ayuda a que haya una mejora en las condiciones. Pero todavía falta un mundo, falta bastante. No son 2 cosas, son 509 cosas. Y el turismo puede ayudar ahí a mejorar la economía del país. Sí, claro. Hay zonas, lamentablemente Amazonas, o sea, toda esa área de Bolívar y Amazonas, la Gran Sabana, esas cosas no se pueden desarrollar al nivel de que eso sea sustentable. O sea, de que no acabes con el sitio por la cantidad de gente que vas a llevar. Como Machu Picchu. Machu Picchu tiene un límite de gente que puede subir, porque si no lo dañas. Pero tú tienes otras áreas que quizás son muy buenas, como todas las playas, las islas del Caribe venezolano, como Margarita, como Coche, como Cuagua, todas esas, oye, que sí pueden llevar la gente antes viajaba era para Venezuela y ahorita es al revés. Y se venían a vivir para acá también. O sea, Margarita era un sitio donde venía gente de toda Latinoamérica. Ahorita están fomentando, no sé si se han dado cuenta, que me dicen que en Margarita en todos lados hay señalización en ruso. A mí eso me parece genial. Me han dicho que se ha movido más este último año. Por lo menos en Semana Santa creo que fue demasiada gente para allá. Y que parece que- ¿No? Y rusos. Ojo, Ah, no nos metamos en el sí. tema de la guerra, no me vayas a preguntar de la guerra. ¿Cómo afecta la guerra a la Sí, economía Sí,
que van muchos rusos. De hecho, sí, yo tenía, o sea, hablaba con una chama que era de allá, y entonces ella me decía que muchos rusos iban para allá, a Margarita. Entonces que tú vas a la playa y te consigues un poco de rusos ahí allá en la playa, pues, y puedes hablar con ellos y todo. ¿Rusa? Quiero También, rusa. A ver, ¿quieres rusa? Margarita, estoy de acuerdo. para allá voy. Y es importante, fíjate que se está fomentando que, o sea, que la isla como tal, como te digo, están poniendo todas las, inclusive la señalización gubernamental, pues de calles y de nombres de cosas, están ya en ruso y ya los comercios están poniendo toda su señalización en ruso, ¿Qué tendrá Margarita que quieren los rusos? que es el que los acepta. Venezolana. No, no, que los aceptan, que los aceptan. Incluso, sabes que en Rusia no se puede utilizar tarjetas Visa o Master porque son gringas y el Banco de Venezuela hizo un acuerdo con el Visa ruso que se llama MIR, MIR, y las tarjetas rusas son aceptadas en puntos del Banco de Venezuela, en ciertos puntos, no en todos, pero son aceptadas en ciertos puntos del Banco de Venezuela. O sea, eso fomenta. Claro. O sea, tienes un vuelo directo Moscú por la mar. Y aparte de eso, te aceptan las tarjetas. O sea, son amigables con los rusos. Por supuesto, es una maravilla. Claro. Y para ellos, obviamente también algo tiene que ver quizás el clima, pero, o sea, creo que lo más importante, y creo que lo incentivó bastante, es eso mismo que tú dices, los métodos de pago y las facilidades que ellos tienen al momento de venir para acá. Pues tienes un vuelo Moscú por la mar, Claro. que me parece que es válido. Como última pregunta, ¿qué le diría a los emprendedores que están viendo este podcast? Un mensaje motivacional para ellos. Mira, dos cosas. Hay que saber levantarse. Fracasar es normal. No podemos. Hay muchísimos emprendedores que fracasaron muchas veces antes de lograr el momento mágico en donde tienes un emprendimiento que funciona. La edad. Hay gente que se frustra porque dice, tengo 35 años, tengo 40 años, no termino de... Henry Ford empezó su último emprendimiento siendo autos cuando ya tenía 41 años, 42 años. Walt Disney quebró, creo que fueron 4 estudios, quebró 4 veces antes de lograr hacer lo que hoy en día es Disney. El fundador de KFC, el coronel Sanders, tenía 65 años cuando llegó a ser KFC. Entonces, no nos podemos autoflagelar, golpearnos nosotros mismos y decirnos somos unos fracasados porque no hemos logrado lo que tenemos que hacer. Si yo no soy Mark Zuckerberg, que empezó a los 22 años con Facebook, entonces soy un fracasado. Y realmente no funciona así. Eh, es importante que tomen en cuenta la necesidad de levantarse, de fracasar y de levantarse. Y que tienes que resolver un problema con tu producto, con tu emprendimiento. Velo de esta forma. En el podcast de ustedes están resolviendo algo que es que la gente está aprendiendo cosas que quizás no, como yo les dije, no lo dan en la universidad. No quiero repetir de las empresas en las que estamos hablando, pero Cachea está resolviendo una situación muy particular del acceso al crédito. Yumi, en su momento, también resolvió una situación en la que los delivery estaban cada uno por su lado, cada tienda por su lado. Hay gente que le sigue gustando pedir su cuestión por WhatsApp. Yo detesto eso de estar pidiendo por WhatsApp. Imagínense también algo como tu zona market. Espero que nos patrocinen porque Mira, yo compro todos los días, absolutamente todos los días. y así Yo no vas al creo, mercado. Así no vas al mercado.
Es que tengo más de 2 años que no voy a un supermercado. Es que el tiempo que te ahorras es increíble. Es gratis el envío. ¿A qué voy a ir? No solamente eso, sino que tú vas y entonces voy a comprar un cartón de huevos. Entonces, el trade marketing, que es algo que mm, está estudiado para eso, hace que si tú vas a ir a buscar un huevo, huevos, no un huevo, si tú vas a ir a buscar huevos, tú vas a salir con muchas cosas más. Sabes que el rey de eso es Farmatodo y por eso tiene. Sesgo Pero no cognitivo. tiene sentido, para mí no tiene sentido ir, gastas menos. Dígame Farmatodo con el delivery de Farmatodo, tú pones pago móvil y en 15 minutos lo tienes en la puerta. Yo he tenido emergencias con uno de mis padres, en donde necesito algo urgente y lo pido por delivery de Farmatodo y me llegan en 15 minutos. Si yo me hubiese vestido, bajado, prendido el carro, salido y toda la cuestión, bajado, pagado ahí, no hubiese durado 15 minutos jamás. Entonces te lo hacen demasiado fácil. Resuelven un problema. Esa es la segunda. La primera es resiliencia y la segunda es resolver un problema. Resolver el problema. Siempre los negocios resuelven un problema. Y el problema no te puedes poner con cosas místicas. Y es lo que yo digo en la universidad cuando doy clase. ¿Qué problema resolvió la harina pan? Cuando crearon la harina pan, que fue la primera harina. Ah, ¿Cómo hacían antes las arepas? familiar. No sé. Hacer las arepas era todo un tema, porque era maíz pilado. Tenías que secar el maíz, tenías que pilar el maíz, después tamizarlo, después echarlo, y después entonces hacer las arepas. Entonces hacer las arepas era como hacer unas hallacas. ¿Por qué las hallacas, Proceso. por qué las hallacas se hacen una vez al año? Exactamente, exactamente. Yo digo que solamente se hace en diciembre porque es una ladilla hacerlo. O sea, no una ladilla porque es bueno, pero Demasiado la trabajo. harina pan resolvió el problema de tener acceso a arepas de forma más fácil. O sea, estamos hablando de que después de todo ese trabajo de pilar, de abrir las mazorcas, de sacarle el maíz, de secarlo y después de pilarlo y después entonces hacer la masa, echarle cal y después entonces llevarla y hacer la arepa, lo que haces es harina, agua y ya. Siempre resuelves un problema. Las empresas más exitosas resuelven un problema. Siempre. ¿Y tú crees que mientras más grande es el problema, o a más personas les cambies la vida con el problema, o a más personas les soluciones el problema, puede que la empresa sea más grande? Para mí es proporcional el éxito de la empresa con la magnitud del problema. Sí. No significa que la empresa vaya a ser exitosa porque la administración de esa empresa puede resultar en que se endeude, tenga, me acaba de ocurrir ahorita, Uber. Hay una, no recuerdo si es en Paramount o en Apple TV, donde hablan de cómo ellos surgieron y después ellos resolvieron un problema, pero por dentro estaba horriblemente podrido eso, con sus fundadores y con la forma en que el fundador, de que Travis Kalanick administraba la empresa. Y lo mismo sucedió con una que se llama WeWork, que también resolvieron un problema o ellos crearon un problema, porque eso también puede ocurrir. Steve Jobs decía que la gente, o sea, tú tienes que saber lo que la gente quiere para que tú lo puedas resolver el problema. Steve Jobs decía, no, la gente no sabe lo que quiere. Yo soy el que le voy a decir qué es lo que la gente quiere. Y así salió con el iPod, que era algo que nadie se imaginaba en ese momento. Así salió con el iPad. Ahí salió con el iPhone. Eran cosas que la gente no sabía que se podían hacer. No tenía, no sabía, no existía. Lo mismo que el streaming. Cuando Netflix sacó streaming por primera vez, o sabían que Netflix empezó con DVD, ¿verdad? Netflix había streaming. Pero tipo, No. ¿qué streaming? Netflix hacía, lo que ellos alquilaban era DVDs por correo.
Streaming no se llama a lo que hacen los gamers. Streaming significa todo lo que tú estás viendo, o sea, que no está grabado en tu computadora, sino que lo ves en vivo. O sea, cuando tú ves en Netflix, estás haciendo streaming. Así que ahorita se le llama más al tema de gamers, como Twitch, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas. Pero antes de Netflix hacer ese esquema o ese modelo de negocio que tiene ahora, ellos hacían, ¿cómo se llama? Alquilaban DVDs. Entonces se fueron dando cuenta de que había que cambiar, de que cambiaron el negocio prácticamente por completo. Y hay muchas empresas que han tenido que cambiar 100% su negocio. IBM, las primeras computadoras del planeta las hicieron en IBM, las primeras computadoras comerciales. Y hoy en día IBM no fabrica computadoras. Es una empresa de consultoría. Y así, bueno, hay miles de ejemplos. Claro. Bueno, Ya saben lo que tienen que hacer, compadre. ¿qué aprendiste hoy? Que aprendí hoy. Que el turismo sí sirve para lo que pensaba. Estás pensando en las rusas. No, Y que hay que ir para Margarita a buscar unas gatas que no, no, hablen. no, no. Pero ya va. Vamos a hacer un momento educativo. Insights del día de hoy. Los precios no los ponen los costos, El mercado. los pone el mercado. ¿Sí? ¿Sí? Sí le parece. Sí. Espero que tú le hayas parado bola. Algo que yo aprendí, o sea, yo sabía que los países nórdicos tenían unas bases socialistas, porque al final, y de hecho yo he visto que de cierto modo inclusive odian, entre comillas, a las personas que practicaban el socialismo en aquel momento, pero hoy en día se incentiva demasiado el emprendimiento allá y el libre comercio, que al final es algo que ayuda mucho al PIB y todos Claro. estos ámbitos macroeconómicos. Claro. Y hay un punto importante dentro de ese tipo de gobierno, que es el sistema parlamentario. No sé si, bueno, ustedes conocen el sistema presidencialista, que es lo que nosotros utilizamos en Venezuela, en Estados Unidos y ese tipo de países. Es un sistema donde el jefe de Estado, el jefe de gobierno es el mismo y que los poderes están separados. En el sistema parlamentario, que es el que se generó en el Reino Unido, en Inglaterra, el poder ejecutivo y el poder legislativo están unidos. Porque el primer ministro es un diputado del Parlamento y tiene la obligación de ir a dar la cara y tiene que defenderse. Y todos los diputados le pueden decir hasta el más que se va a morir y se tiene que parar a calarse su cuestión. Vean una sesión del Parlamento de España, cómo le caen a palo al presidente del gobierno o cómo le caen a palo en el Reino Unido al primer ministro. Es diferente porque el gobierno tiene la obligación de, o sea, no es que alguien es mejor que otro, no es que alguien es superior a otro, o sea, cuando tú tienes los poderes completamente separados, eh, ese proceso de control, cada quien lo hace por su lado. Tribunal por un lado, el legislativo por un lado y el ejecutivo por su lado. Aquí el ejecutivo tiene que rendir cuentas y no una vez al año y hacer un speech loco. Tiene que ir a decir qué fue lo que hizo y le dicen, tú no estás haciendo esto, tú no estás haciendo esto, y lo dejan ridículo. Eso quizás tiene también mucho que ver con la forma en que los países nórdicos funcionan, porque tienen un sistema parlamentario que funciona. No es presidencialista, no se basa en una sola persona. Ellos tienen contralor, ¿no? Todos tienen contralor y todos tienen defensor, lo que en Venezuela se llama el defensor del pueblo, que es el ombudsman. Todos lo tienen, pero la separación de poderes funciona y eso es clave. Cuando tú tienes un gobierno que tiene todos los poderes, lo más probable es que haya un sesgo en el control que deben ejercer cada uno de los poderes. ¿Sí? Ajá, Bueno, entonces, fracaso, siempre vas a fracasar no es malo, los precios lo ponen el mercado. Ajá. Sí se necesita emprendimiento, emprender en Venezuela, hay que poner una estatua a todas aquellas personas que emprenden en Venezuela. es necesario los impuestos y también es necesario incentivar a los emprendimientos.
hay que sacar todo el petróleo que se pueda sacar y Exprimir. hay que exprimir todo el petróleo que se pueda y buscar un ingreso diferente al petróleo. O sea que tenemos que incentivar la exportación de cacao, la exportación de café, la exportación de camarones, la exportación de Cambure. plátano. ¿Sí? Anota ahí, presidente. No, vamos a decir. Yo no sé quién es el presidente ahorita. A mí no existe, pero bueno. ¿Qué más? Claro, pero no te puedes tampoco separar y decir que tú no quieres saber nada de política porque tú vives en un país donde sufres, y sufres no es la palabra, donde interactúas todos los días con cosas que tienen que ver con el gobierno. Desde la tarjeta de débito, que tiene una ley que o sea, de alguna u otra forma el Poder Ejecutivo tiene alguna influencia, hasta tu casa que tienen tus padres, que se compró a través de la ley de política habitacional. Entonces, de alguna u otra forma nosotros tenemos contacto, no estamos en una burbuja. Eso es otro aprendizaje que los grandes emprendedores, los grandes empresarios terminan, sí, exacto, Relacionándose con el entorno. con el entorno. Relacionarse con el gobierno no significa que seas enchufado. Ser enchufado es un término venezolano que es peyorativo, o sea, que es denigrante, pero que empresario que se respeta tiene que tener una relación fluida con el gobierno. No estoy hablando de estar ahí, pero tiene que tener una relación. Eso es otra cosa que no sabía. Pero bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse. Darle like. Si llegaste hasta esta parte del podcast, tienes que escribir la palabra. No, mentira, ¿qué palabra? Tienes que decir, Carlos, quítate los lentes. Carlos, peínate. También pueden poner, los haters nos aman. Ya saben, suscríbanse, denle like, comenten. Aprendieron Los haters son importantes. No, que nadie le tira hate a un pendejo. Ujú. Ah, bueno. Ya saben. Bueno, Gracias, haters. y otra cosa, tenemos que hacer otro podcast para hablar sobre el laboratorio. Ajá, está bien, No. a la final no hablamos casi de todo. No, de eso no. Sin embargo, bueno, ya saben, dejen aquí su like y compartan el Si llega video. otro comentario, pongan Miguel, vuelve. Dale, nos vemos. Chao, chao.